nombre para aquellos que no me conocen es Jorge Montenegro. Yo soy gerente comercial de Synopsys y hemos preparado esta charla muy interesante junto con el equipo de Red Hat. ¿Qué vamos a ver en esta charla? A ver, en primer lugar me acompañan Jorge Hansen del equipo de Red Hat, es de Solution Architect Manager para la región sur de Latinoamérica. Y también me acompaña Jerónimo, o Jero, él es Senior Solution Architect en Red Hat Argentina. Y nos van a contar un poco algo que nos parecía muy interesante trasladarlo a justo a este entorno, a esta industria, específicamente el sector de educación. Nosotros a lo largo del tiempo, Synopsys ya tiene más de 25 años, Red Hat también tiene más de 25 años y desde hace muchos años atrás somos partners de Red Hat acá en Perú y hemos venido llevando a diferentes empresas de diferentes industrias no solo un tema de solución tecnológica, ¿no? Sino una visión, la visión que trae Red Hat de tener una organización abierta, una cultura abierta, justamente preparando a la organización para diferentes entornos que se puedan haber, o diferentes retos también que pueden haber en el futuro, y mucho más centrado en el cliente, mucho más centrado en el estudiante, mucho más centrado en el ciudadano y en el cliente final, por decir así, en quien nos vamos a concentrar en entregarle la mayor cantidad de servicios. Y este cliente es cada vez más informado y este cliente tiene cada vez más acceso a diferentes plataformas y este cliente nos va a exigir como organización que nosotros seamos mucho más ágiles y mucho más adaptables a sus requerimientos, ¿no? Ya no estamos en la época en que más bien las aplicaciones giraban en torno a las necesidades de la organización y le dábamos punto de entrada a estos clientes o a estos estudiantes o a estos ciudadanos o a estos clientes finales, sino más bien elaborando toda la plataforma alrededor del cliente, porque prácticamente tiene la oficina o la decisión y toda la información que requiere en la palma de la mano, ¿no? Entonces, las organizaciones exitosas han seguido esta ruta. Hemos logrado ya en Perú ayudar a organizaciones a transformarse y seguir en esa visión. Y ahora nos tocó en el segmento educativo y trajimos a dos grandes speakers que nos van a ayudar a plasmar eso, cómo convertirme en una organización ágil, en una organización con esta cultura abierta. Y, y qué mejor que Red Hat para que les explique y les cuente más sobre ellos. Así que sin más preámbulo, eh, le cedo la palabra a Jorge. Y bienvenido, Jorge. Muchas gracias por soportar esta charla y bueno, todo tuyo. No, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Como bien explicaba Jorge, vamos a conversar sobre distintos paradigmas. Finalmente Habla. tienen que ver con distintos paradigmas desde el punto de vista de cómo se desarrolla el software y cómo también esa forma de desarrollo de software que tiene Red Hat también permite hoy en día generar cambios culturales alrededor de las organizaciones. No Ahí, específicamente, pero sí como parte de una suite. O sea, porque eh, nuestra herramienta de colaboración es Em- Google Emanuel, Space. tienes el micrófono encendido. Eh, bueno, nosotros trajimos junto con Jerónimo, como decía Jorge, una presentación. Ahí, Jero, ponlo en pantalla completa. Perfecto. Ahí se ve bien, por favor, ahí el resto si puede decir si Sí, se sí, ve se ve. correctamente. Perfecto. Avanza, Jero. Bueno, nosotros para partir tenemos una pregunta, finalmente una pregunta a ustedes. Ahí les pido tres voluntarios que quieran dar su opinión.
Me gustaría partir primero desde qué conocen ustedes de Red Hat, qué es lo que saben que Red Hat hace. No se aglomeren, no se interrumpan, por favor. No. ¿Alguno que quiera dar alguna opinión, ya sea vía Hola, chat hola o por Jorge. micrófono? Hola, hola. ¿Cómo estás? Te saluda Carlos Torres, de la Universidad de Lima. Bueno, Red Hat es un socio de hace mucho tiempo, desde que teníamos sistemas operativos de escritorio, servidores, muy conocido por eso. Eh, en cierto momento cambiaron el modelo de soporte, varió un poquito, pero continuaron ofreciendo soluciones y se ha venido utilizando para algunos servicios de nube, el modelo de seguridad, eh, varios temas, ¿no? Es conocido por eso y últimamente presenta soluciones interesantes que no hemos podido, la verdad, no he tenido oportunidad de probar en el tema de almacenamiento, de nubes, storage, la parte de stack, cloud stack, ¿no? O sea, Ujú, siempre es un líder, creo, en el tema de open source y tecnologías confiables para desplegar plataformas de TI, ¿no? claro. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, bueno, en realidad yo creo que todo el resto debe coincidir más o menos con lo que Carlos explica. Ahí Jerónimo avanza una slide más. Carlos mencionaba de que nosotros partíamos desde, o como parte, más bien la compañía parte, Jorge, ¿sí? Jorge, pero sí te voy a interrumpir un poquito porque pusieron algo en el chat. Dice Ah, soluciones de base de datos y soluciones de cloud. Son conocidos como el OCI Oracle Cloud Infrastructure. Yo creo que se están confundiendo un poquito acá y seguro debe ser por el nombre del sistema operativo que de también lo Oracle, usan en el lado de Oracle, exacto. ¿no? Pero sería interesante también remarcarle que no, que esta es la institución, la fundacional de Red Hat del Enterprise Linux es Red Hat, ¿no? Y más bien también otras compañías realizaron, digamos, tratando de imitar productos similares, por decir así, ¿no? Pero la fundacional es de Red Hat. No, nosotros no somos proveedores en Red Hat del Oracle Cloud Infrastructure, es una solución de otro proveedor que en este caso es Oracle, ¿no? Pero además nosotros tenemos un conjunto de soluciones que, bueno, justamente las vamos a mostrar aquí, que está basado en las comunidades, ¿no? Así que te Ya. dejo, Jorge, Muchas te gracias estaba alcanzando lo que decía el en el chat. chat. Muchas gracias, Jorge. Sí, como bien explica Jorge, en Red Hat nace hace más de 25 años, inicialmente con un producto que era el sistema operativo Linux, que finalmente el sistema operativo nace como prácticamente como uno de los proyectos más importantes a nivel del open source, en donde la forma de construir aplicaciones cambia y finalmente dejan de ser personas que se encierran en una cochera a desarrollar un producto, sino que más bien abren esa colaboración al resto del mundo y se abre más bien la receta con la cual se construyen estas soluciones. Eso a lo largo del tiempo, pasado estos más de 25 años, finalmente se empieza a ver una explosión desde el punto de vista de proyectos tecnológicos open source, los cuales hoy en día decantan en proyectos que de alguna forma abarcan soluciones de orquestación de nubes, soluciones de sistema operativo, para desarrollos de aplicaciones, para generar entornos cloud, automatización, etcétera. Lo que hace Red Hat en una génesis cuando parte un camino empresarial es decir, está bien el que exista esta innovación abierta, eso es lo que nos da nuestra esencia, pero de alguna forma la innovación sin el control adecuado para las organizaciones se vuelve un riesgo. Por lo tanto, lo que hace Red Hat es generar versiones de un proyecto comunitario, versiones empresariales, las cuales entrega un ciclo de vida, un soporte, actualizaciones, etcétera, bases de datos de conocimiento para que finalmente las organizaciones empresariales lo adopten de
de forma correcta. Entonces, en ese proceso de adopción, también existe, ahí adelante, Jero, con la siguiente slide, existe un compromiso también de que Red Hat debe generar también los conocimientos necesarios para que las personas puedan adoptar también las tecnologías open source de buena forma y que también las personas hoy en día estén preparadas finalmente para enfrentar la modernidad que trae estos productos. Entonces Red Hat genera un programa que es un programa especial diseñado para las universidades o el mundo de la academia, también para instituciones de educación superior, que se llama Red Hat Academy. Ahí adelante, Jero. Con Red Hat Academy lo que se busca es ir cerrando esta brecha que puede existir entre la educación y la industria y que finalmente los distintos estudiantes puedan tener acceso a, a estas tecnologías modernas que nacen desde el open source. Entonces, por lo tanto, lo que genera primero es una serie de contenido para que este contenido pueda ser parte de las currículas de las universidades en las cuales ustedes pertenecen o instituciones de educación. Luego entrega el software, finalmente el software empresarial a disposición, también para que estudiantes puedan aprender más sobre los sistemas operativos Linux, sobre las soluciones de middleware, herramientas de DevOps, automatización, etcétera. Y esta membresía no tiene un costo. Hoy en día las universidades se pueden afiliar a este Red Hat Academy y pueden impartir a través de sus currículas este conocimiento y a la vez también pueden tener acceso a estos recursos. Avanza, Jero, con la siguiente. Y estas soluciones, como decíamos, lo que permite es que los estudiantes puedan experimentar de forma rápida y de forma práctica entornos y preparar entornos de laboratorio con estas tecnologías, tener acceso a los distintos recursos con materiales ya estandarizados para el proceso educativo, poder acceder a distintos entrenamientos también por el lado de los docentes que para que se formen también en esta y se mantengan actualizados en estas tecnologías, también permite poder certificar, en este caso, tanto alumnos como docentes, porque la currícula es la misma currícula que se necesita para las certificaciones profesionales, con lo cual también se le entrega como una ventaja competitiva también al alumno que sale de las universidades y además también se puede incorporar, como decíamos, en la currícula y generar un atractivo con respecto a los profesionales que salen de las distintas universidades. Ahí Jerónimo avanza. Hay distintas instituciones, estos son algunos ejemplos, pero hay distintas instituciones a lo largo de Latinoamérica que hoy en día eh, adoptaron más bien este camino del Red Hat Academy y también hay distintas universidades que hoy en día están trabajando con nosotros en distintos procesos de transformación, que esos son un poco lo que vamos a conversar a lo largo de esta presentación, no solamente el poder contar con el Academy para alumnos y profesores, sino que también ir transformando ciertos aspectos de la universidad para entregar un mejor servicio de calidad. Avanza, Jerónimo, con la siguiente. El open source, que finalmente, como decíamos, es la fuente de innovación de distintos aspectos tecnológicos, hoy en día se encuentra ampliamente adoptada en distintas organizaciones a lo largo de todo el mundo. Hoy en día prácticamente no hay empresa que no tenga por lo menos alguna carga de trabajo o alguna solución open source
corriendo a nivel empresarial en su sistema. Hay un estudio, un reporte que el que coloco acá, que es un reporte que ya lleva más o menos 3 o 4 versiones en años consecutivos, que trabaja Red Hat junto con la empresa Illuminas, que es una empresa eh, que genera básicamente estudios ligados al aspecto tecnológico y determina que básicamente el open source hoy en día es ampliamente utilizado y masivo dentro de las organizaciones. ¿Esto por qué ocurre? Ahí Jero la siguiente. Esto ocurre básicamente porque, como bien decíamos, el salir más bien de la creación que pueden tener un grupo de personas muy inteligentes y con grandes habilidades sentados ya sea en una única empresa en una cochera o en una startup desarrollando algo, finalmente esa innovación tiene un límite. En cambio, el open source no tiene ese límite de innovación al abrir finalmente las posibles innovaciones que puedan surgir a lo largo de todo el mundo. Por lo tanto, sin el open source, las tendencias tecnológicas que hoy en día podemos ver en el mercado, ya sea como las tendencias de cloud, de data y analítica, de software para dispositivos móviles, de manejo automatizado, plataformas como servicio, infraestructura como servicio, sin la explosión que finalmente tuvo el open source hace alrededor de 30 años atrás, difícilmente existirían o estaríamos en el avance tecnológico que tenemos al día de hoy. Por lo tanto, lo que hace es que las organizaciones finalmente adopten esto. Ahí avanza Jerónimo con la siguiente. Uno de los casos que vamos a hablar al final de la presentación es un caso de la Universidad Mayor de Chile, en donde hay un caso público que ahí lo dejo como referencia. Es es un caso en donde la universidad tenía un desafío que era implementar un cambio cultural institucional y poder separarse de la lógica de las estructuras convencionales que crean finalmente barreras dentro de la innovación. Ellos tenían básicamente distintos silos, pero silos en términos de los procesos, entre los procesos de matrícula, de admisión, de pagos, de cobranza, etcétera, los cuales finalmente no permitía mirar la universidad como un todo y empezar a generar un proceso mucho más centrado en el cliente y empezar a romper ciertas barreras propias de la organización que les permitieran innovar. Entonces, Mario Erene, que confió en nosotros, que es en ese entonces era el vicerrector de Desarrollo y Gestión y actualmente es el prorector de la universidad, eh, él finalmente adoptó ciertos talleres con Red Hat para unir a los equipos tanto de negocio como de tecnología para empezar a crear una forma de innovación y poder abordar cambios culturales dentro de la organización. Entonces, uno finalmente, uno podría pensar y decir, bueno, ¿por qué una empresa que desarrolla sistema operativo, una empresa que desarrolla soluciones cloud, que finalmente trabaja bajo este modelo de open source y garantiza aspectos de software, por qué podría ser capaz de presentar un modelo de innovación y de cambio cultural? Entonces, Jerónimo, la siguiente. Esto, esto finalmente tiene que ver con que cuando uno selecciona una empresa de software open source, no solamente está seleccionando el conjunto de software que representa, sino que más bien está eligiendo un modelo de innovación. El, ese, ese modelo de innovación, ahí Jerónimo, no, perdón, ahí dejo a Jerónimo para que explique básicamente por qué finalmente uno está tomando
este modelo de innovación y cómo finalmente es posible llevarlo y adoptarlo dentro de las organizaciones. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y les voy a contar una historia. Esperen que ahí tenía la cámara apagada. Ahí está. Les voy a contar una historia. En el año 1999 yo estaba trabajando como desarrollador Visual Basic, que era la tecnología que estaba de moda en aquella época. Y en ese año yo decidí bajarme de ese tren para embarcarme en un proyecto donde se usaba únicamente tecnología open source, básicamente Java sobre Linux. Cuando les conté a mis compañeros que yo iba a renunciar para encarar ese nuevo desafío, me dijeron que estaba loco, que eso que quería hacer no servía para hacer cosas serias y que no iba a tener futuro. Ahora, en ese momento, año 1999, el open source se usaba principalmente por estudiantes para hacer proyectos dentro de las universidades. Había muy pocas empresas que utilizaban el open source y si lo hacían para algún proyecto experimental que pudiera pasar por debajo del radar para no tener problemas. Ahora, bien, ¿cómo es el modelo open source? El modelo open source surge a partir de millones de comunidades independientes y dentro de estas comunidades hay ciertos principios, como por ejemplo la colaboración, la transparencia, todos tienen acceso a toda la información y cuando muchas personas colaboran compartiendo información, lo que sucede es que los problemas se resuelven más rápido. ¿Esto qué trae como consecuencia? Una mayor velocidad de innovación, que es lo que venía contando Jorge, que es lo distintivo de las comunidades open source por sobre otros sistemas. Y además, estas comunidades que tienen que intercambiar información entre diferentes sistemas que los hacen diferentes personas, naturalmente traen como consecuencia la creación de estándares. Y bueno, no es casualidad también que en las últimas décadas la mayor cantidad de innovación en software surgió a partir del software open source. Ahora bien, el modelo open source surgió en la década del 80, en la década del 90 ya había muchos proyectos open source, de hecho Linux surgió en el año 1991 a partir de un proyecto de un estudiante universitario. Pero, ¿cuál es el impedimento que había en aquel momento por el cual a mí me dijeron que el open source no servía para hacer cosas en serio? El tema es que en estas comunidades lo que hay es mucha innovación y para innovar lo que hay que hacer es experimentar. Estas comunidades, al estar experimentando, lo que terminan haciendo es lanzan versiones que a lo mejor no son muy estables y esta inestabilidad se contrapone a lo que necesitan las empresas para correr sus sistemas que le hacen generar dinero, con lo cual había ahí algo que estaba faltando, ¿no? Muchas veces lo que sucede es que cuando alguien en una empresa tiene un problema con un proyecto open source que fue lanzado hace 2 años, es una versión que fue lanzada hace 2 años, que alguien en la comunidad les preste algo de tiempo como para poder solucionar el problema, y dependen de la buena voluntad de las comunidades. Normalmente las personas de las comunidades están más
interesadas en sacar cosas nuevas, en seguir innovando, más que en solucionar problemas que alguien en una empresa esté teniendo por utilizar software open source. Entonces, ¿qué es lo que hizo Red Hat hace 25 años que cambió el paradigma del software empresarial? Red Hat lo que hizo y continúa haciendo es participar de muchos de estos proyectos comunitarios, particularmente participa poniendo ingenieros que hacen codificación de las funcionalidades de estos proyectos. Después selecciona una versión supuestamente estable de un conjunto, un subconjunto de estos proyectos, los empaqueta en una distribución upstream open source, de la cual la más conocida es Fedora, que es la que después termina siendo nuestro Linux empresarial. Sobre esta versión upstream la pasa por un proceso de control de calidad en la cual se resuelven miles de bugs resultantes de tanto de ese proyecto como de la integración de múltiples proyectos. La corrección de esos bugs genera una retroalimentación en el proyecto comunitario y termina haciendo una distribución empresarial de ese software sobre la cual ofrece actualizaciones y soporte durante un largo plazo. Esto es lo que posibilitó que el open source pudiera ser llevado a las empresas y hoy en día, como decía Jorge, no hay ninguna empresa que no tenga aunque sea una parte corriendo sobre open source. Y también esto se potencia con muchas empresas que se dedican a hacer innovación, por ejemplo Google, donde crean ellos sus propios proyectos open source y particularmente Google llamó a Red Hat para generar el proyecto open source Kubernetes, que hoy en día es uno de los más importantes para todo lo que es cloud. Ahora, miren este reporte del Harvard Business Review, en donde, qué casualidad, ¿no? Los líderes de transformación digital ven los mismos principios que las comunidades open source como características claves para procesos de transformación digital. Inclusividad, transparencia, adaptabilidad y colaboración. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pasa si incorporamos estos conceptos de comunidades abiertas o tecnología abierta, open source, dentro de una organización? Entonces, lo que vamos a tener es un concepto que se denomina organización abierta. De hecho, nuestro anterior CEO, Jim Whitehurst, escribió un libro explorando la aplicabilidad del modelo open source dentro de una organización. Jim Whitehurst venía a ser el CEO de Delta Airlines, una organización muy diferente a Red Hat, y cuando desembarcó en Red Hat se encontró perplejo con nuestra forma de trabajo. Entonces él empezó a pensar en el poder de aplicar esta dinámica de las comunidades dentro de una organización. Particularmente, una de las prácticas que se proponen es la de co-creación, que es un modelo colaborativo para trabajar en un mismo proyecto con personas tanto dentro como por fuera de una organización. Y veamos acá cuáles serían algunas de las diferencias entre una organización convencional y una organización abierta. En la organización convencional, las decisiones se toman de una forma jerárquica desde arriba hacia abajo. La principal motivación de los asociados es ser promovidos para mejorar su pago, tener más poder y, irónicamente, poder tomar más decisiones. En un modelo de organización abierta, en cambio,
se comienza motivando a los asociados buscando un porqué. Luego, las cosas se hacen mediante colaboración, compartiendo información y empoderando a las personas para que puedan hacer las cosas. Y los líderes participan marcando la dirección y siendo sponsores y removiendo impedimentos para que las cosas pasen. Acá también vemos algunas otras diferencias. Por ejemplo, en la organización tradicional no se comparte la información hasta que un proyecto esté finalizado y publicado, mientras que en una organización abierta se comparte todo. En la organización tradicional, el líder es la fuerza conductora, mientras que en la organización abierta se promueve la inclusividad. En la organización tradicional se usa el enfoque del líder autoritario, mientras que en una abierta se promueve la colaboración. En la organización tradicional se trabaja de arriba hacia abajo, en una abierta se trabaja con comunidades, y en la organización tradicional la adaptación es más difícil hacer porque depende de los líderes, mientras que en una organización abierta se adapta constantemente durante todo el proceso. Estas características de una organización abierta obviamente lo que dan son mejoras competitivas, mejoran el time to market y promueven la innovación. Otras cosas en las cuales creemos es evitar hojas de ruta a largo plazo, en romper cosas grandes en trozos pequeños, trabajar de forma incremental, en hacer ciclos de realimentación rápido, en automatizarlo, ya sea tanto la parte de testing como la parte de despliegue por medio de CI/CD, en desarrollar nuevas habilidades a partir de la transferencia de conocimiento y en la experimentación constante y en tomar los fallos como una oportunidad de aprendizaje. Lo que queremos hacer es de a poco, es algo que no se hace de un día para el otro, pero es ir rompiendo los hilos y estos procesos en cascada que se hacen en los procesos tradicionales hacia una organización abierta en donde se generan múltiples células de trabajo interdisciplinarias y donde hay una persona de cada área trabajando en la misma célula. Y después esas células intercambian información entre sí. En resumen, Red Hat entiende que el potencial de la cultura de trabajo surge de las comunidades y en base a esto lo que hace es combina tecnología abierta con cultura abierta. Y esto lo hacemos también con nuestros clientes, ayudándolos a transformar mediante un ofrecimiento de servicios transformacionales que llamamos Open Transformation. Y estos servicios transformacionales a su vez se potenciaron incorporando en Red Hat a gente que ya venía con una gran trayectoria y renombre en todo lo que es DevOps. Y con esto, bueno, se potencia nuestro ofrecimiento de Open Transformation, que es lo que posibilitó esta transformación que ahora Jorge nos va a seguir contando en la Universidad Mayor de Chile. Lo siguiente, Jerónimo, claro. Bueno, como les mencionaba anteriormente, la Universidad Mayor tenía un desafío, que finalmente el desafío era repensar el concepto de la universidad para implementar estos cambios culturales y romper aquellas barreras que finalmente no permitían generar pasos de innovación. Entonces, junto con Mario, cuando fuimos conversando con él y explicándole cómo Red Hat también puede ir ayudándolo en este desafío finalmente que es generar un cambio cultural, adoptando aquellas formas que nacen desde la cultura del open source,
fuimos trazando un camino. Ese camino tiene tres componentes en términos de producto y tecnología. Un componente importante es el Open Innovation Labs, que es parte de la oferta de este grupo de transformación que genera Red Hat, en donde ese Open Innovation Labs lo que hace es colocar profesionales tanto de Red Hat como de los partners, en este caso de Synopsys, en donde lo que hace es poder trabajar codo a codo con la universidad en el desarrollo de un primer entregable en base a un proyecto priorizado en base al valor que ellos determinen. Esto es parte de el aprender haciendo. Esto no es, Red Hat no tiene la concepción de que solamente la parte del entrenamiento desde el punto de vista teórico va a permitir que las organizaciones cambien, sino que también hay que generar un camino de aprender haciendo. Por lo tanto, se genera un equipo combinado para poder finalmente poder generar un proceso de transformación. Eso lo hace a través de estos laboratorios de innovación que finalmente van dando estos pequeños pasos, pero son pasos pequeños, pero pensando en grande. Finalmente que después permiten generar ese cambio cultural en ese equipo y que después finalmente en la medida que hay mayor cantidad de iteraciones, esa misma cultura y trabajo vivido por ese equipo va permeando finalmente en el resto de la organización. Otro componente muy importante tiene que ver con el entrenamiento, o sea, el poder capturar esos conocimientos, capturar nuevos skills asociados también desde el punto de vista del apalancamiento tecnológico. O sea, uno puede buscar flexibilidad, agilidad, puede buscar ser adaptable, pero si tecnológicamente tampoco es acompañado, finalmente eh, se generan ciertos problemas en términos de, al tratar de materializar finalmente lo aprendido. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, como solución tecnológica, el cliente adoptó OpenShift desde una forma gestionada, lo cual permite de alguna forma avanzar rápidamente para que finalmente esa curva de aprendizaje fuese menor. Por lo tanto, lo que encontró Mario, citando palabras de él que están en el caso público, donde dice, en Red Hat encontraron mucho más que una empresa tradicional de tecnología. Finalmente encontraron una organización dispuesta a trabajar en conjunto durante el proceso de transformación. Jerónimo, la siguiente. Por lo tanto, bueno, acá hay en esta slide mucho texto, pero lo dejo para que después cuando se las compartan la puedan leer en extensión. Pero en sí, ¿cuáles son las tres cosas que finalmente la universidad consiguió en términos de objetivos? Primero, establecer las bases para una cultura colaborativa y transparente. Ahí en ese caso, a través de estos laboratorios, que el Open Innovation Labs más otras herramientas que son el, el leadership coaching, se lograron generar herramientas también para que se puedan incorporar tanto gente del negocio como gente, en este caso, de propios alumnos de la universidad también para extender una cultura de innovación y empezar a generar prácticas en donde todo el mundo estuviera informado con respecto desde el estado del proyecto hasta cómo este proyecto agrega valor a a la institución. También a través de la tecnología y a través de prácticas de pensar de manera automatizada, se logró disminuir los plazos de entrega con respecto a nuevos servicios y software. Por lo tanto, hubo una disminución en el time to market, tanto de productos internos como externos, y también permitió también
al entender estas formas de trabajo, mejorar la interacción con la comunidad universitaria. Incluso hoy en día existe una forma de trabajo, que ahí la explica Mario en las frases que cita, que finalmente permite hoy en día ser mucho más flexibles y adaptables a las nuevas necesidades, incluso rompiendo ciertos paradigmas que podían tener con la forma del trabajo de currícula e incluso generar más bien especies de currículos a medida para que alumnos vayan tomando su camino de aprendizaje. La siguiente, Jero. Como decíamos, Red Hat, más que una empresa solamente de software open source, finalmente cree en esta cultura abierta con respecto al open source como un todo y no necesariamente como un modelo de desarrollo de software. Por lo tanto, Red Hat, aparte de los modelos de software, ofrece otras herramientas abiertas que acá las voy a pasar muy rápido, pero es para que ustedes la puedan tener y revisar a futuro. La siguiente, Jero. La siguiente. em, bueno, como bien decía Jerónimo, esto nace primero con un libro en donde lo escribe nuestro anterior CEO, en donde explica que una organización abierta puede incluso incorporar fuentes de innovación que estén fuera de la organización. Y luego se empezaron a materializar una serie de libros ligados, por ejemplo, al cambio cultural que tienen que vivir las organizaciones de TI. Y todos estos libros hoy en día están disponibles y abiertos para descarga. Por lo tanto, también les dejo ahí los links para que lo puedan descargar a través de fuentes de opensource.com. Siguiente, Jero. Las mismas prácticas, por ejemplo, que utilizan los equipos de Open Innovation Labs también son abiertas. Son prácticas que colaboran muchas personas para hacer prácticas de descubrimiento, prácticas de pivote, priorización de proyectos, priorización de valor, feedback, etcétera. Esas prácticas están abiertas, son conocidas. Finalmente la práctica en términos de contenido no hace la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es el valor que puede entregar un equipo especializado al momento de ejecutarla y que haya vivido y que tenga la herida en el cuerpo. Pero el conocimiento es público, abierto, y también existe este proyecto de Open Practice Library, en donde finalmente también ustedes pueden contribuir con nuevas prácticas que conozcan y también retroalimentarse de las prácticas existentes. La siguiente, Jerónimo. También existe recursos abiertos, por ejemplo, para las preocupaciones de los gerentes de TI, que hoy en día hay muchas preocupaciones con respecto a la pandemia, al teletrabajo, a cómo cuidar finalmente los distintos talentos dentro de la organización. Y eso también, Red Hat también promueve un proyecto que es el Enterprise Project, en donde finalmente permite tener esta comunicación y diálogo con CIOs alrededor de todo el mundo. La siguiente, Jerónimo. También dentro del aprendizaje de las tecnologías emergentes, también existe este Cube for Example, que permite finalmente aprender las tecnologías de contenedor y Kubernetes, también a través de distintos learning paths y aprendizaje, también para como un aspecto de la comunidad para que vaya finalmente aprendiendo esta tecnología que hoy en día es altamente demandada. La siguiente, Jerónimo. Bueno, y para concluir y cerrar la presentación, pongo acá 3 paradigmas que vimos a lo largo de la presentación que fueron rotos finalmente a través del trabajo que tiene Red Hat. Por un lado, hoy en día, con términos de la pandemia y el teletrabajo, uno pensaría que es algo que están haciendo hoy en día. Pero si lo miramos desde el punto de vista del software open source y cómo nacen nuestras soluciones, el trabajo colaborativo y a distancia, Red Hat lo viene haciendo desde hace más de 25 años. O sea, quizás vía correo electrónico, con otras herramientas, pero finalmente
el software que finalmente ofrece Red Hat y la forma de trabajo para llegar al fin de entregar este software, ya lo viene haciendo desde hace más de 25 años, algo que quizás en ese tiempo era impensado. Hoy en día muchas empresas lo están viviendo y somos pioneros prácticamente en eso. Por otro lado, el open source no es solo software, también algo que debería quedar eh, en la mente de ustedes, que no solamente cuando uno dice open source estamos hablando de software. Y por otro lado, Red Hat no es solamente una compañía de software, también es una empresa que puede ayudar en los procesos transformacionales basándose en estos aspectos de la cultura abierta. Así que... Bueno, yo estoy muy agradecido, igual dejo abierto ahí para preguntas y los dejo ahí con Jorge Montenegro. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Diego. Dejamos ¿cómo se llama? El panel abierto si es que alguien nos desea hacer alguna duda o consulta, o también pueden utilizar el chat. Si no, igual al final de la charla les vamos a alcanzar un cuestionario para que nos comenten un poco cómo vieron la charla, para que nos comenten un poco si quieren profundizar en alguno de estos aspectos que ha sido mencionados a lo largo de la charla por Jorge o por Yero. Así que estamos atentos. ¿Alguna duda o consulta? Sí, buenos días. Sí, perfecto, Jorge, ¿qué tal? adelante. ¿Cómo está el equipo de Red Hat? Buenos días. Consulta, respecto a justo a lo que acaban de comentar, yo entiendo que existe Red Hat Learning Subscription, ¿no? Y tienen también la parte de trials. Para lo que han expuesto el día de hoy, ¿también existe trials para temas de Academy o es que adquirir alguna suscripción para poder utilizarlo? Los temas de Academy, no existe un trial porque finalmente es un programa que involucra todos los productos y contenido en términos de currícula de Red Hat. Lo que se hace es, eh, se habla a nivel de la organización educativa para que se pueda suscribir a la Academy, pero la Academy no tiene un costo, o sea, por lo tanto lo que tiene es más bien un acuerdo entre ambas instituciones de facto para que éste sea utilizado, pero de alguna forma no, esa misma forma de suscribirse gratuitamente permite el experimentar el contenido de Academy. De todas formas, igual podemos engancharte con el responsable de eso en la región para que finalmente puedas conversar y entender un poco más en profundidad qué es lo que trae la Academy. Ok, gracias, Jorge. Jorge, hay un comentario en el chat. Perfecto. A ver. Aunque es un punto básico, el acercamiento podría empezar con Red Hat Academy para las universidades. Por favor, ¿me pueden ampliar un poco más el tema? Yo creo No que entendí ahí muy... lo Sí, contestó Jorge, que Red Hat Academy Sí, está abierto para todas las universidades. Es cuestión simplemente que dialoguen y se pongan de acuerdo en, bueno, cómo se va a implementar el proyecto, cuáles son los términos y condiciones de formar parte de Red Hat Academy. sí, Como dijo Jorge, no tiene costo para las universidades, sí para para los alumnos, obviamente, tiene muchos beneficios porque ellos, además de tener la currícula teórica que se da en la universidad, van a poder tener la posibilidad de conocer de conocer un conjunto de herramientas de software que tienen muchísima salida laboral y que se están pidiendo mucho en el mercado. Así que sí. es un beneficio para las universidades muy importante. sí. No sé si Carlos era más o menos la pregunta.
Sí, excelente. Muchas gracias, Jorge. Justo la lancé cuando estaban contestándole al colega, por eso me Ah, alinearon los perfecto, temas. perfecto. Aprovechando que estamos comentando, eh, un argumento, por ejemplo, siempre para tomar estas decisiones es más o menos cómo nos va con la participación en el país, a nivel país. No sé si puedas comentar un poquito este tema. O sea, nosotros sabemos que Reja siempre ha estado presente buen tiempo, pero digamos ahora está involucrado de repente algunos proyectos que puedan ser de vitrina, de referencia. Sí, o sea, a nivel del país de Red Hat Perú, Chile tiene una, o sea, perdón, Red Hat en Perú existe una subsidiaria de Red Hat ya hace, yo diría, alrededor de 2 años, en donde cuenta prácticamente con toda la oferta de Red Hat existente. O sea, existen equipos de consultoría, equipos de soporte, las relaciones comerciales que también a través de nuestros partners como Synopsys. eh, y también existe mucha experiencia hoy en día yo diría que en todas las industrias, en los grandes bancos, por lo menos de Perú, en BCP, Visanet, por ejemplo, en lo que actualmente, o sea, Visanet, en Nubis, perdón, hoy en día en términos de pago con tarjeta. Existe también experiencia, como decíamos, en sectores de gobierno, tanto de proyectos de este estilo, proyectos transformacional y de adopción, como también de la utilización de nuestro software. En realidad, Red Hat en Perú ya lleva más de 5 o 6 años ya presente en Perú, actualmente ya con una subsidiaria, una oficina, eh, como decíamos, una oficina que fue eh, inaugurada hace 2 años, pero ya prácticamente con presencia local completa. Creo que la pregunta iba si por el lado académico en alguna de las universidades locales peruanas tienen esta experiencia desplegada, ¿no? No, me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Tenemos algunos clientes, no sé si ahí Anina nos pudiera contar las industrias o los sectores en el Perú en donde Red Hat tiene más incidencia. Aló, sí. Bueno, a ver, en verdad son soluciones que son cross industria, ¿no? Pero tenemos soluciones en verdad en todos los sectores, y de repente donde hay mayor eh, participación, estamos hablando del sector finanzas, sector gobierno, servicios, no sé si me ayudas ahí, muchas cajas también, seguros, telcos, en verdad, creo que casi todas las industrias. Yo quería agregar, Carlos, ¿qué tal? Paola Aybar. Bueno, yo manejo todo el sector de educación en Perú. Desde inicios del año estamos trabajando súper fuerte con Red Hat y Synopsys. Y lo que más se está moviendo ahorita en educación, y tenemos muchos proyectos en Perú, es virtualización, automatización. Y ahorita estamos con una campaña de CentOS a RHEL, Red Hat. Es lo que hemos llamado, yo he contactado, así que probablemente te esté llamando, si no es mañana, es pasado, porque me falta la Universidad de Lima. Excelente, Bueno, justo ha dado en el clavo, Paola, porque muchos venimos utilizando CentOS y ya estamos planeando a dónde salir y hay pocas opciones. Realmente que hay dos nada más, Red Hat y otra alternativa, creo que. Y queda un mes, sí. Ahora yo estoy viendo justo una campaña específica de CentOS a RHEL, y toda la semana pasada hemos estado con Rafael de Red Hat y con Percy llamando a varias universidades. Así que yo me contacto contigo posteriormente. Ok, sí. excelente, muchas gracias. Fantástico, Paola. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, por favor? Panel abierto, con toda confianza. Hola, hola, buenos días, Jorge. Me permito presentar. Mi nombre es Rafael Chinga. Hola, No sé si me Rafael. escuchan. Hola, Jorge. Bueno, yo soy encargado del segmento Commercial MBI y venimos trabajando con las universidades, con Synopsys, viendo bastantes universidades hemos visitado, hemos tenido
muchas conversaciones, no solamente desde el punto de vista del sistema operativo, sino para modernizar aplicaciones. Hay muchas universidades que vienen teniendo eh, retos nuevos que han salido de pandemia o entrado en pandemia y han habilitado soluciones momentáneas que les han servido, pero ya están en un proceso de, bueno, estamos definiendo cambiar las cosas a algo en la nube, algo híbrido. Y yo les animo a que nos contacten con Paola o directamente con nosotros a todo este desarrollo que bien lo ha presentado tanto Jero como Jorge, podemos ir con la gente de Red Hat Academy, podemos ir con nuestros arquitectos, tenemos conversaciones básicamente muy amplias e incluso podemos hacer, estamos haciendo planes de transformación digital a 2 años, ¿no? Son conversaciones muy simpáticas donde ponemos los retos y nuestros consultores les ayudan a orientarse, ¿no? A ir a definir cosas, qué nubes, qué procesos, cuál es lo más importante. Así que los invito a que nos llamen, nos contacten y bueno, agradecer la compañía. Gracias, Jorge, por la invitación. Excelente. Solo complementar con unos 2 minutos antes de cierre. Yo tengo a cargo toda la dirección comercial de Synopsys en Perú. Y muchas de mis conversaciones con diferentes clientes para contarles un poquito por dónde vienen las preocupaciones de las empresas peruanas hoy. Muchos crecieron digitalmente o muchos crecieron en digitalizar los canales hacia sus clientes, hacia sus estudiantes, hacia los ciudadanos, en el caso del sector gobierno, o hacia sus clientes finales, como lo quieran llamar. Y luego están viendo como que se vienen amarrando o a una sola tecnología o a una sola plataforma y no tienen la agilidad ni para crecer tanto en volumen de transacciones, ni para el tema de integración hacia atrás de sus aplicativos, ni para poder ofrecer la velocidad con la velocidad que quieren los servicios que están disponibilizando, ¿no? Entonces, por ahí parten muchas de las conversaciones que tienen conmigo, Jorge, como ya crecí digitalmente y no quiero que se me vuelva un espagueti, cómo logro que estos servicios los haga más ágil. Hay empresas que me han dicho, ya contraté, solo me falta Alibaba para contratar toda la variedad de nubes que tengo, pero tengo muchísimas nubes. ¿Cómo tengo servicios que puedan ser multinube? ¿Cómo puedo en realidad tener una organización abierta a toda esa oferta de nubes, a toda esa oferta de aplicaciones hacia el front y luego integrarme hacia el back, ¿no? Entonces, ser una organización abierta parte de una conversación mucho más ad hoc a la problemática que pueden estar ocurriendo en cada industria y obviamente en cada compañía, pero justamente Red Hat les ayuda a eso, ¿no? Red Hat y en conjunto con Synopsys, con el equipo de consultoría, como dice bien Rafael y Paola, los podemos ayudar a sostener todas las conversaciones, desde el sistema operativo hasta cómo llevar tu capa de servicios a microservicios, a una plataforma de microservicios que te permite independizarte de toda la oferta de nube que tienes, sobre el cual estás residiendo toda tu nueva infraestructura. Quizás ya no tengas siquiera data center, todo te lo estás llevando a servicios cloud. Y cómo puedo hacer despliegue de aplicaciones en diferentes plataformas. Todas ese tipo de conversaciones estamos abiertos para poder sostenerlas con ustedes y nada más. Muchas gracias por la atención. Y la encuesta la encuentran en el chat, por favor. Los invito a llenarla y a devolvernosla. Eso es todo. Muy amable por su participación. Gracias, Yero. Gracias, Jorge. Gracias, Anina, Rafael y Paola. Un gusto.